Una noche, Hugo, el hijo de 20 meses de María y Rafael, aparece flotando en la piscina de la casa de Miami. Al haber estado sin oxígeno entre 3 y 5 minutos en aguas tan cálidas, queda en muerte cerebral irreversible y, aunque los médicos lo desahucian, el pequeño se aferra a la vida en estado vegetativo. Rafael propone entonces matar al niño. Él lo matará. Lejos de su país y de la guía de su familia, con una segunda hija recién nacida y superada por tanta exigencia, María no ve posible más respuesta que el silencio, una postura que sabe que la hace cómplice, pero que es la que rige desde un inicio la relación con este hombre 30 años mayor que ella, posesivo y desconcertante, y al que sin embargo idolatra. Este es el resumen que podemos encontrar de la novela que vamos a destriparos un poquito, de la que vamos a hablar hoy, que se llama, de la novela muy breve, que no sé si llamarla novela, ahora lo hablaremos con su autora, Ujú. de 3 a 5 minutos. Ella es Reyes Navas Montalvo. Bienvenida, Reyes, ¿qué tal? Hola, muy bien, gracias. He elegido directamente leer, bueno, pues esta breve introducción, porque ya es totalmente descarnado, es un resumen que ya te deja, ya para nuestra audiencia, Ujú, no hace falta una introducción, porque realmente este texto de 3 a 5 minutos es tal cual, es directo, es descarnado desde la primera página y así quería empezar para que nuestra audiencia ya sepa lo que hay. Hoy vamos ujú, a hablar, vamos a abrir nuestro espacio habitualmente dedicado a obras de no ficción. Normalmente hemos tenido obras de ficción en alguna ocasión, pero son los casos menos frecuentes. Y hoy abrimos este espacio a un texto, bueno, pues muy impactante, pero que me parece muy interesante porque también permite hablar y reflexionar sobre cuestiones muy duras, muy dolorosas, pero también muy presentes en la vida y también en la familia, en la crianza, en la maternidad. Así que, ujú. Reyes, lo primero, darte las gracias por acompañarnos y por presentarnos aquí un poquito desde este espacio virtual a tu criatura, de 3 a 5 minutos. Pues muchas gracias por acogerme y por darme la oportunidad de presentárosla, porque realmente es una obra que me costó casi 30 años escribir, eh, y no solo la obra per se, sino la historia. Yo en un momento, o sea, yo nunca hablé con el padre de Hugo de este tema, nunca más. Y porque él no quería hablarlo, entonces yo me acostumbré a silenciarlo. Lo bloqueé en mi interior y cuando decidí, o sea, dedicarme a escribir, porque era una inquietud que tenía desde hace mucho tiempo, pues esta era la historia que tenía que salir. Y bucear en la memoria y bucear en el dolor y en la herida, después de 28 años, que eran exactamente, fue horrible. Entonces, ahora habiéndolo escrito, habiéndolo puesto en el papel, aparte de realizar una catarsis y de crear una obra literaria y de hacer una labor de autosanación, pues he conseguido crear un personaje del que puedo hablar como estoy hablando contigo, como si fuera otra persona y haber de alguna manera conseguido restañar esa herida, ¿no? Y me permite hablar de un personaje literario, de técnicas, de metáforas, de bla, bla, bla. Bueno, pues ya sin ponerme a llorar. Eh, no me extraña porque yo leo muchas cosas, Ujú, leo, me gusta muchísimo leer y por mi trabajo además, pues lo estoy haciendo todo el rato y además encantada de la vida. A veces leo cosas que me gustan más, cosas que me gustan menos, que te aportan más o menos, pero tengo que decir que este libro impacta muchísimo. Es una lectura breve, pero muy cargada,
porque además sabemos que es una historia contada, aunque vaya con otro nombre, es tu historia, es la historia de la autora y eso te llena con una pesadumbre y una tristeza, y especialmente yo como madre también, que quieres avanzar en la historia, pero cuesta muchísimo y de verdad me ha parecido un relato, pues muy especial. Además lo haces de una manera con una narrativa llena de poesía, con fragmentos, una historia muy fragmentada en la que el lector parece, o la lectora en este caso, parece que vamos acompañándote y no queremos, pero te tenemos que acompañar y vamos Mm. acompañándote en ese paseo que haces, ¿no? A través de la protagonista, pero también de su memoria y nos Ujú. embarcas en un viaje que yo recomiendo a nuestra audiencia, que es realmente un viaje duro, porque ya hemos leído la historia, pero que has conseguido transmitirnos de una manera muy especial. Reyes, te tengo que dar la enhorabuena, lo primero, eso sin Muchas duda. gracias. Fue complicado porque te planteas cómo cuento esto. Siempre un escritor, cuando decide contar un episodio de su vida, desnudarse, en definitiva, pues tiene que elegir cómo hacerlo. Y a veces se cae en la trampa de querer contar tu historia de una manera lineal. Pues mira, es que me han pasado unas cosas tan interesantes o tan profundas o tan duras que tengo que contar todo con pelos y señales y nos equivocamos, ¿no? Entonces, en este caso, uno de los problemas era cómo transmitirlo para que de verdad el lector o la lectora, la persona al otro lado, captara todo, tanto tiempo, tantos lugares, tantas sensaciones, eh, y sin que fuera una Biblia, ¿no? Que fuera un libro enorme. Entonces, la manera de contarlo fue fragmentada, porque también la memoria es fragmentada. Porque, como te he dicho antes, a mí me costó mucho bucear en mi memoria y en mis sentimientos, porque lo había bloqueado. Entonces, la forma de contarlo era así, fragmentaria, empezando, por supuesto, en el lugar, en el que todo cambia, en la plaza, y llevando a la protagonista y al lector con ella en círculos, en un círculo del que ya no se sale, ¿no? Y que, bueno, no quiero desvelar el final, aunque aquí no tiene mucho sentido el no desvelar o no filar, pero bueno, al final el círculo se rompe un poquito, ¿no? Entonces hay un rayito de esperanza, eh, y se puede ver que a pesar de esos hechos que nos marcan en la vida tan sumamente duros, siempre hay un resquicio para salir, ¿no? Una pequeña luz. Y bueno, esa era la idea de la estructura circular, de darle vueltas a la plaza, de contarlo a través de fragmentos de memoria, de sensaciones, ¿no? De sensaciones que se ubican no solo en el presente, desde el que lo cuenta la protagonista, porque ella tiene una voz de niña, pero es una falsa niña, porque lo está contando una adulta. Pero claro, a veces se aniña, porque ella se sentía así en ese momento, o sea, una jovencita vapuleada por las circunstancias. Y bueno, esa es la voz que se elige para contarlo, para, para que el lector no la victimice o piense que es una persona absolutamente desvalida, pero es lo que es como ella se siente. Entonces, el lector después tendrá que juzgar o no lo que quiera hacer, o simplemente sentir con ella lo que ella siente, ¿no? No, además lo dejas muy abierto Ujú. y muy que me parece también arriesgado por tu parte, valiente, porque te enfrentas a contar una historia muy complicada en la cual la protagonista dice que sí, Ujú. acepta, es partícipe y cómplice de todo lo que va sucediendo. Y tú Sí. te vas exponiendo y lo vas
reiterando esa y yo dije que sí, y cuanto más vas leyendo ese y yo dije que sí, más pesa, ¿no? Y cómo vas afrontando esa, que para mí puede ser una de las cosas más complicadas, ¿no? Como enfrentar es que yo he dicho que sí desde el principio en una Claro. historia marcada por decisiones Ujú, ujú, que quién las juzga, ¿no? ¿Cómo te enfrentas al juicio del lector al que le expones, mira, esto es lo que hay, yo era esta mujer, tomé todas estas ujú. decisiones y aunque había otra persona, en este caso Rafael, que es Sí. quien va, bueno, un poco mandando, organizando, pero la protagonista dice que sí. Ujú. Claro, es que yo no quería contar la típica historia de mujer victimizada, como he dicho antes, manipulada por un hombre 30 años mayor que ella, sola, sin el apoyo de su familia, sin referencias, más que las que él le marca en cada momento. Pero era una mujer inteligente, eh, licenciada en Derecho, o sea, aunque emocionalmente débil, ¿no? Entonces, ella dijo que sí. Cierto que no tenía las armas para responder ante ciertas cosas, no las tenía, pero siempre pudo decir que no. No sé, no quiero hacer de ella una heroína, ni alguien que tenga que dar pena. Ella también tuvo su culpa. Entonces, tampoco quiero, no soy de las que quiere victimizar, o sea, siempre echarle la culpa a los hombres de todo, o sea, ni que fuéramos tontas, ¿no? O sea, también nosotras decidimos mal, pero decidimos, ¿no? Entonces, creo que eso tenía que estar presente. O sea, mm, yo nunca me di cuenta de cómo eran las cosas cuando hice las cosas. O sea, yo estaba convencida de que todo lo que estaba haciendo en ese momento era lo que tenía que hacer, porque, porque ese hombre estaba ahí, ese hombre tenía 30 años más que yo, sabía, en teoría, había criado más hijos, sabía lo que había que hacer. ¿De qué me iba a fiar yo más que de él? Entonces le dije que sí. Ahora, cuando escribo la novela y veo todo, digo, madre mía de mi vida, o sea, qué horror, ¿no? Pero en aquel momento dije que sí, no sé. Entonces, cada cual que lo vea como lo quiera ver, o sea, yo he expuesto el panorama, he expuesto a los personajes desde la óptica de la protagonista, por supuesto. Creo que he sido, justa porque no los expongo a los que, no se portaron bien, entre comillas, como ogros, sino como seres humanos, o sea, con sus carencias, sus virtudes, creo, o sea, quiero que el lector entienda a todos, ¿no? Y quiero que se vea que las personas no somos máquinas, que tenemos nuestras carencias, nuestras debilidades, nuestros momentos de que nos vamos abajo, de que no sabemos cómo reaccionar. Y lamentablemente al otro lado hay gente que sufre y que se pierde, ¿no? En este caso mi hijo, el pobre. Eh, pues nada, un horror, pero Cuando decides escribir esta obra, ¿en qué lector o a quién te estás dirigiendo? ¿No? ¿Para quién escribes? Porque una historia tan personal, tan complicada, con además precisamente años después, ¿en quién te pones delante, ¿no? ¿A quién hablas? pues mira, en un principio esta obra iba para Hugo. O sea, yo necesitaba el perdón de mi hijo. Quería, quería saber por qué, yo misma, por qué pasó todo. Por una vez, ser valiente, dejar de bloquear las cosas, dejar de hacer caso a los que me decían, de esto no se habla más, quita esas fotografías de ahí, que esta persona está muerta, porque eso me lo han dicho. Y yo decía, ¿cómo que está muerta? O sea, no, o sea, mi hijo está aquí, o sea, entonces cuando decides sacar la historia,
lo que yo quiero es que mi hijo me perdone y que mi hija entienda, porque mi hija no sabía la historia. O sea, ella sabía que su hermano había muerto, que se había caído en una piscina, pero nunca la conté nada más. Ya tampoco, pero supongo que para no hacerme daño. Entonces yo necesitaba el perdón de él y yo misma perdonarme. Entonces, una vez que ya consigues cumplir ese lado personal de esa labor, ya te pones en la piel del escritor y construyes una historia literaria, ¿no? Armas la estructura, armas las metáforas, porque claro, no todo se cuenta como exactamente pasó, ni quizás a lo mejor en el lugar exacto o con los términos exactos, se metaforiza, ¿no? Todo. Entonces, en ese momento ya piensas en quién lo va a leer y cuando ya empiezas a hacer las presentaciones, las entrevistas, te vas dando cuenta del feedback que te vuelve, de los sentimientos de la persona que está al otro lado y te das cuenta de lo importante que es contar una historia con autenticidad, con honestidad y que al otro lado hay padres y madres, personas que en definitiva pueden haber pasado no solo por un evento de pérdida de un ser querido, sino por una historia de dominación, como la que pasa, una historia de manipulación, por una relación tóxica. A ver, no solo con una pareja, a lo mejor con un padre, con una madre, con una amiga, o sea, relaciones tóxicas las hay a todos los niveles. Entonces, te das cuenta de lo que puede ayudar tu historia. Eh, mm, y por eso no me importa volver a repetir, volver a pasar por este dolor de volver a hablar de esta historia, porque me encanta que haya otra persona al otro lado, sea hombre o mujer, jovencito o jovencita, a la que le pueda ayudar, que pueda verse reflejado en ese momento de debilidad y que le pueda ayudar en un momento de decir, no, perdona, ahora voy a decir que no. O sea, que se puede decir que no. Voy a buscar la ayuda donde sea para ser capaz de decir que no y no pasar por esto. Y si lo consigo, maravilla. Eh, Además, en la historia ves cómo la protagonista efectivamente va diciendo que sí, pero tiene detrás toda una serie de circunstancias que van armando esas respuestas, ¿no? Está prácticamente sola. La relación familiar especialmente con su madre, con su familia, es mala. No tiene un entorno que la cuide, la proteja, la apoye, que además eso queda muy patente, lo manifiesta, o sea, se queda casi palpable, ¿no? Como se siente la soledad y bueno, pues parece como que la falta de recursos, ¿no? Para que esta madre pueda tomar Sí. decisiones adecuadas. Eso lo dejas muy claro. Aún no siendo una cuestión que especifiques esto ni culpabilices a nadie. Ujú. Sí, así son las cosas, ¿no? Como te decía antes, no quiero culpabilizar a nadie, porque ella en un momento dado dice eh, algo así como, creo que en aquel momento no entendí la postura o por qué mis padres reaccionaron así. Ahora lo entiendo, o sea, porque hay que ponerse en la piel de todos. Cierto que hay padres más sensibles que otros, pero también hay padres que están más preparados emocionalmente para afrontar ciertas cosas. La educación condiciona mucho la época en la que creces. Entonces, entiendo, pero es duro. Entonces, a veces los padres son demasiado estrictos, demasiado cobardes y dejamos solo a los demás. Entonces, es duro. O sea, yo no solo estaba sola por la parte familiar, sino que encima me fui a otro país, ¿no? Y entonces el entorno no ayudaba para nada. Y, y bueno, eh, sigo sola, quiero decir, este libro ha abierto heridas tremendas. Entonces, Claro. bueno, ¿Qué tal sí, la acogida en ese caso, en ese sentido? horrible.
Sí, horrible. La comida de Navidad mal, ¿no? No, 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 no existe. No existe, no existe. Seguimos en la misma línea. Y sin embargo, a pesar de eso, efectivamente antes nos decías que, da se termina o quiere tener ese espacio de luz, de esperanza, de Mm, a pesar de todo lo que hemos contado, ¿no? Que es una historia, pues, encima basado en un hecho real, y marcado por, pues, es que no hay algo a lo que te puedas aferrar realmente, ujú. es triste, es, pues, la verdad, es así. Y sin embargo, quieres cerrar con un pequeño toque de esperanza. ¿Cuál es el mensaje o que quieres dejar y con el que quieres que o que nos gustaría dejar ahí al lector o a la lectora? Más allá de que tiene muchas Ajá, lecturas, que además yo invito a que la gente se sumerja sin expectativas, ya teniendo en cuenta lo que hemos contado, pero de una manera abierta, ¿vale? Como una ujú. lectura sin demasiadas expectativas. ¿Con qué mensaje aparte de lo que nos has comentado antes, con qué mensaje te gustaría quedar con este final tan abierto? Pues que siempre se puede seguir caminando, con la cabeza alta, que todos cometemos errores, que no tenemos que hundirnos en la miseria por ello, porque, como he dicho antes, no somos máquinas, somos seres con sentimientos, vulnerables, manipulables, eh, y que siempre hay que seguir, o sea, hay que seguir luchando. En el caso de la novela, es la hija la que le da el apoyo para seguir, en la que ella se apoya. Son una hija y una madre. La pequeña en ese momento no sabe nada, por supuesto, no es capaz de entenderlo, pero han pasado los años y sigue con esa mujer que ya es mayor y que sigue dando vueltas a la plaza, porque el dolor está ahí, es lo que quiere significar eso. El olor está ahí siempre. Porque no te olvidas, o sea, es imposible olvidarse, pero hay que perdonarse a sí mismo. Entonces, hay que buscar la luz, la positividad, y en este caso, mi camino, el camino de María, ha sido el de apoyarse en una hija maravillosa, el luchar por ella, el ahora tener otra pareja en mi vida, por ejemplo, y perdonarse. Y aprender a vivir con el dolor, porque el dolor te enseña a curar, aunque sea parezca una paradoja, ¿no? Te enseña a curar y te enseña a través de su transmisión y de la honestidad de mostrar que eres un ser vulnerable, a que otras personas se vean reflejadas en ti, que no tengan miedo de exponer que necesitan ayuda, que no estamos solos, que busquen ayuda en las personas que tengan a su alrededor y que les quieran, ¿no? Que no intenten hacerlo todos solos. A veces no te queda más remedio, pero siempre habrá algo en lo que apoyarse y una lucecita, que busquen, que sean fuertes y que se perdonen, que eso es lo Uf, más importante. y en cuanto a ese tabú que es hablar de la muerte y más de la muerte de un hijo, Mm, em, ¿cómo? Y que además es tan incómodo y que genera esa situación tan, pues que tampoco sabemos manejar. ujú. ¿Cómo, cómo crees que hemos avanzado? ¿Se habla más y mejor ahora de duelo o sigue estando ahí presente y aunque intentemos hablar de ello, sigue siendo ese espacio en la habitación que no sabemos manejar? Pues yo creo que depende un poquito de cada persona. Ciertamente antes, no se hablaba de las cosas, o sea, siempre se partía de la frase famosa de: "Lo que no se habla no existe". Entonces, tú aparcas las cosas, las escondes y sigues viviendo como si nada, pero eso no es verdad, tú no sigues viviendo como si nada. O sea, cuando tienes un cáncer de dolor dentro, ya me dirás tú cómo normalizas tu vida, ¿no?
Yo creo que ciertamente ahora se habla con más naturalidad de las cosas, aunque vivimos en un momento en el que creo que estamos retrocediendo, porque eh, se tiende socialmente a coartar la libertad de expresión, a, a- a- a querer que todo sea como una vainilla y no, la vida es dura. Hay que hablar de los problemas. O sea, si tú no hablas, no quiere decir que desaparezcan, los problemas están ahí. Hay que hablar del dolor, hay que hablar de que se pierden hijos, de que hay duelo, de que hay lucha y de que la vida es lucha y duelo y dolor. Entonces, eso es lo que te da las armas para combatirlo. Porque si lo niegas, ¿cómo lo combates? Es absurdo. Entonces, creo que ahora estamos en un momento crucial, socialmente hablando, porque estamos haciendo con la juventud, les estamos queriendo enjabonar la vida con una pátina de que no pasa nada, no veas esto porque esto te va a hacer daño. No, perdona. Tienes que ver el dolor, tienes que ver el peligro, tienes que ver que hay gente que te va a manipular, que lo va a hacer de una manera que no te vas a dar cuenta, pero tienes que saber que existe para que los que están a tu lado te puedan ayudar. Y tienes que decir, me está pasando esto. Tienes que tener confianza en tu madre o en tu padre y decirles, no, papá, mamá, esto no es así, la vida no, o sea, me están dando por aquí, me están pegando, o sea, no me digas que no pasa nada, o sea, ayúdame. Entonces, bueno, la sociedad ha avanzado, pero creo que estamos en un camino peligroso en este momento. Y antes hablabas de que pensabas en tu hija al escribir y de que querías que Ujú. lo leyera tu hija. mm, ¿Cómo lo recibe tu hija y qué es lo que te cuenta ella tras leerlo? Bueno, pues cuando cogió el manuscrito, eh, no, me dijo a la mañana siguiente, mamá, no he podido dejar de leerlo en toda la noche, o sea, llorando, la pobrecita, impresionada y totalmente a mi lado, o sea, incondicional. Eh, y me dijo, mamá, yo creo que te has hecho escritora para escribir esto. Digo, pues a lo mejor. Y bueno, mi hija es que es una persona maravillosa, la verdad. Es muy, muy independiente. Es algo, fíjate, que este libro también te puede ayudar a hacer. No tienes que cargar en los hijos que te quedan tus miedos. Uf, Entonces, yo desde el principio lo tuve muy claro, gracias a Dios, que mi hija no iba a criarse sobreprotegida, víctima de mis miedos, sino que iba a ser una persona independiente, independiente y fuerte. Entonces, creo que lo he conseguido, gracias a Dios. Porque imagínate que yo nunca la hubiera dejado meterse en una piscina por pánico o que no la hubiera dejado viajar sola. A ver qué le va a pasar, como veo muchos padres que hacen, que tienen hijos de 18, 19 años y todavía les acompañan en los viajes. Digo, pero no puede ser. O sea, tenemos que estar, es, así entiendo yo ahora, gracias a Dios, la maternidad, ¿no? Tenemos que estar a su lado, vigilantes, pero dejándoles espacio. Entonces, eso me lo ha enseñado la crianza de mi hija y la interrelación con ella, ¿no? Entonces, de eso estoy muy orgullosa, gracias a Dios. De que esta historia por lo menos me ha dado luz para que, sí he perdido un hijo, pero la hija que tengo ha crecido sana, fuerte, independiente. y seguro que hay personas, porque cuando hablamos de historias tan difíciles y tan duras, hay una parte de la audiencia, y yo reconozco que a mí me puede costar también, ¿no? Cuando escuchas, uff, Ujú, es que esto es una historia, no, no quiero. ujú. ¿Cómo invitamos a, pues, por ejemplo, el tema de que hay un accidente en la piscina, pero no es la intención de crear pánico entre los lectores, las lectoras, de que ya no vean, de que vean una piscina y no dejen a sus hijos acercarse, sino No.
¿cómo acercamos a la audiencia a esta historia? Sin esto es lo que hay, lo hemos leído desde el principio, pero no hay moralina detrás, pero acercaos a las historias duras y crudas, porque Claro, es lo que he dicho antes, es que la vida es así. O sea, no podemos soslayar la vida. O sea, hay piscinas por todos los lados, piscinas físicas y piscinas metafóricas. Entonces, tú no puedes apartarte de todas las piscinas, van a estar ahí. O sea, entonces, no en todos los momentos emocionales se puede leer o ver ciertas cosas, pero tienes que saber que las cosas están ahí. Los monstruos son reales. Entonces, leer o ver, o sea, leer una historia así o ver una película dura, yo a veces me pasa, ¿eh? Que busco una película en la televisión y digo, hoy no puedo ver esto, porque sé que voy a sufrir. Entonces lo dejo para otro momento. Eh, pero debemos encontrar el momento, porque hay personas al otro lado que sufren. E igual que están esas personas al otro lado, podemos estar nosotros en un momento dado. Entonces es muy importante empatizar con el sufrimiento ajeno y aprender cómo los demás lo manejan, ponernos en la piel del otro para construir una sociedad más sana, pero también egoístamente para aprender a combatir nosotros esos peligros que nos pueden estar acechando en cualquier lado. No tiene por qué ser una piscina en la que tu bebé, por no haberle vigilado, se caiga. Puede ser otra cosa. Tienes que aprender a ver las señales y en este libro hay señales que te pueden ayudar, como lo hay en una película de cualquier otra historia que en un momento dado te puede dar un vuelco el estómago y que dices, mira, yo no quiero seguir sufriendo con esto. Bueno, puedes cerrar los ojos esa tarde, pero no debes cerrar los ojos. Encuentra un momentito y mira esa historia, porque te puede pasar a ti. No sí, pienses que no te va a pasar. y además estabas comentando esto y es que no sabemos acompañar con el duelo y el dolor ajeno. Ujú, En parte también porque nos cuesta mucho, claro. entrar en estas historias. Yo lo reconozco, yo cuando me convertí en madre dejé de ver películas en las que hubiese accidentes con niños, maltrato a niños, Claro, violencia, no podía, cuesta muchísimo, pero es sí. verdad que te desconectas Ujú, y ya entramos en nuestra propia burbuja de no quiero finales, infelices. Solo ujú. quiero finales felices y ya no sabes cómo manejar esas situaciones que realmente pasan. Claro, claro que pasan. Claro que pasan. Es que es parte de la vida. Entonces, cierto, en un momento dado, si estás débil emocionalmente, hombre, no te vas a poner a masacrarte, pero que tienes que ver que no hay el final feliz no se da normalmente en la vida, ¿no? Entonces, si en los cuentos infantiles, le quitamos el lobo a la Caperucita, pues cuando la niña o el niño se encuentren el lobo, no van a saber identificar al lobo. O sea, y los mayores tenemos nuestros lobos también. Entonces, tenemos que verlos y tenemos que ver el impacto que causan los demás para saber el que nos podrían causar a nosotros. Yo, por ejemplo, ha habido momentos en que, como tú has dicho, veía que la película era de un matrimonio que perdía un hijo y decía, "Puf, pues va a ser que no, va a ser que no". Pero ya no estoy en eso, o sea, yo ahora lo veo y me identifico con muchas cosas, eh, aprendo de cómo esa pareja resuelve, de los pasos que ellos han dado. Y mira, es que el duelo, cada uno lo vivimos de una manera tan sumamente diferente. O sea, yo cuando iba a escribir la novela, leí muchas novelas de duelo. Y oye, te digo que ninguna lo trata de la misma manera. O sea, desde el periodista deportivo de Richard Ford, que tú lees ese título y dices, pues es un libro de duelo. Sarinaraga, de Philip Forrest.
habla de un fotógrafo y es un libro de duelo, o sea, cada cual resuelve como puede. Hay muchísimas maneras, pues aprende, o sea, mira a la vida, mira a los demás, lee literatura, mira películas, acompaña a los demás y para aprender a acompañarlos, pues eso, ilústrate. Y es importante es que no bloqueemos el dolor, sino que miremos hacia afuera, no hacia nosotros mismos siempre. Sí, porque además en el libro, mientras lo estás leyendo, eres muy ves claramente cómo la protagonista no se le acompaña, o cómo las pocas personas que hay en su entorno, cuando llega el momento de la tragedia, se retiran, nadie sabe manejarlo, Sí, es decir, identificarlo lo sabemos identificar, pero luego, ¿cómo? Manéjalo tú, ¿no? Es decir, somos capaces de ya, verlo o las señales de manipulación o las señales de violencia, pero luego, ¿cómo nos acercamos a manejarlo, no? Ahí es donde todo el mundo se retira y no quiero entrar ahí. sí, lamentablemente en mi caso fue así. Entonces, no solo debemos vernos en María, debemos vernos en los otros, en esos que no acompañan, ¿no? Claro, Porque no solo te puede pasar a ti, sino que puede pasar a alguien de tu entorno y, no sé, hay que aprender a dejar a veces de lado esos paradigmas culturales, ese orgullo, esa soberbia de decir, mira, pues María ha hecho esto, se ha fugado con un hombre tal, pues ahora que apechugue con las consecuencias. Pues eso es muy duro, ¿no? Debemos ser un poquito más, no sé, más humanos, porque la protagonista, el problema que tiene no solo es que pierde a su hijo, el problema es, como tú has dicho antes, has apuntado, uno de los temas del libro es la absoluta soledad. La soledad que a lo mejor si ella no está sola, no maneja su vida de esa manera. Y el final no hubiera sido ese, tan trágico, ¿no? Lo que pasa que ella estaba desbordada por las circunstancias, o sea, no sabía qué hacer con su vida. O sea, con 2 niños pequeños de apenas, 11 meses de diferencia, estaba desbordada. La vida la comió, o sea, la ola de la vida la ahogó. Entonces, si hubiera tenido un entorno empático que la hubiera ayudado, pues quizá no hubiera pasado eso. Entonces, no solo aprendamos de lo mal que María manejó todo o de para hacerlo mejor, sino del entorno. Y ayudemos, miremos las señales de los demás. No seamos tan egoístas, ¿no? pues sí, totalmente. Y además, también disfrutemos de lecturas que, nos sugieran, nos hagan Pensar, reflexionar, pensar, sí. ¿no? Que realmente y además, a la vez está, o sea, es un texto muy bello y está cargado con, de repente, retazos de luz y destaca mucho entre esta historia tan difícil, ¿no? Pero es una lectura, mm, que se hace del tirón a pesar de lo duro que Ujú, es decir, cuesta, pero quieres seguir, porque además está escrito de una manera muy elegante, Reyes, de verdad que es una lectura, puedes decir deliciosa, a pesar ujú. de que la historia duele mucho, pero yo invito a nuestra audiencia a que entre, a que, empiece a que abra las páginas de este de 3 a 5 minutos, que, estoy convencida de que va a generar respuestas, reacciones, preguntas, ¿no? Que ya solo por eso, como tú bien decías antes, merece Claro. la pena, ¿no? Y luego además, pues eso, que como experiencia la lectura, es muy placentera en ese sentido y muy fácil de leer. A mí me ha parecido un libro muy recomendable, muy valiente, muy duro, pero que son de esas lecturas que no te vas a olvidar nunca, ¿no? Y que te dejan ahí,
ese pozo que te vuelve, te va volviendo y te vas acordando de María en esos paseos de esa plaza y que te doy la enhorabuena, Reyes. Muchísimas gracias. Yo es que creo que lo que debemos buscar en la lectura es lo que nos interpele, lo que nos, lo que nos haga pensar, lo que nos haga reaccionar, lo que nos haga llorar, lo que nos haga reír, o sea, lo que nos mueva el corazón, vaya. Y es un libro sencillo de leer, aparentemente, Sí, sí. pero como tú has dicho, te va metiendo en el bucle, y es que es lo que a todo el mundo me dice, es que no he podido parar de leerlo hasta que no lo he acabado. O sea, te mete en la espiral de ella y bueno, creo que lo he conseguido. Sí, la verdad es que sí. Creo que tienes proyecto de nueva obra, algo leído. Sí, sí, sí. Estoy con una obra que tiene un título provisional porque yo siempre tengo que poner el título. O sea, hay gente, escritores que lo ponen al final, yo tengo que ponerlo como una guía, un faro. Se llama, de momento, Puzzle de una escena de caza. Y también es un libro que va a ser durito, pero, Venga. Vale, bien. pero también bello, ya veréis. Seguro que sí. Seguro que sí. Y además déjame decirte que te lo quería haber comentado al principio, el título es, ya, desgarrador, Sí, ya, desde el principio. sí, sí. De 3 a 5 minutos, ¿no? Es, eh, es muy simbólico, no solo muestra, eh, cuando ya descubre el concepto de los 3 a 5 minutos, el concepto del casi ahogo, se le abre otra puerta, porque hasta ese momento ella está convencida de que el niño va a salir para adelante. Ella no sabe nada de este tema, o sea, está convencida de que cuando lo sacan del agua y consiguen reanimarle, que vuelva a respirar, pues que se va a curar, ¿no? Entonces, cuando eh, conoce el término del casi ahogo, del near drowning, que le llaman allí, de que, eh, de que todo tiene que ver con ese tiempo, ese mínimo espacio de tiempo, con la frialdad o la calidez del agua, todo cambia. Eh, Esos 3 a 5 minutos le han arrebatado no solo la vida de su hijo, sino su propia vida. Es el tiempo en el que ella se asfixia también. O sea, es un tiempo de asfixia, que podría haber sido de vida, pero es de asfixia. Entonces, en este caso, la novela tenía otro título, pero acabó con este, porque era el eje. Y además, el tiempo es fundamental en esta novela. El tiempo de ese reloj roto que marca las relaciones entre ellos dos, que sumerge a esa familia como en un espacio temporal diferente, en el que todo funciona mal de otra manera porque las manillas están rotas. Y el tiempo de la plaza, o sea, el tiempo, siempre el tiempo, pero un tiempo distorsionado, o sea, parece como una realidad distópica, ¿no? En la que, en la que ella se embarca desde que acepta la realidad de que su vida vaya marcada por un reloj que está roto, en un momento de ira, en un momento en que sale la verdadera María, pero después la aplacan, como a una fiera, la aplacan con una caricia, y ya a partir de ahí nada podría salir bien, ¿no? Por eso tenía que estar ese tiempo, los 3 a 5 minutos, marcando. Sí, es un título con mucho significado, la verdad. Y además también decirte que la portada también me encanta. El diseño Sí, me encanta, chulísimo lo ha hecho. Sí, sí. me encanta. Como amante de la experiencia lectora al completo, Ujú. me gusta mucho la edición. Barbarie Editora Sí, edita lo ha- maravillosamente bien. Sí. enhorabuena porque la verdad es que te consigue contagiar ese sentimiento opresivo, ¿no? Ese agua que es el protagonista ahí de fondo, con lo El agua bonito que verde,
más y verde con lo porque bonito que puede las ser raíces, sí. y todo tiene sentido. Así que Ujú. muy bien elegido y nada, nos quedamos Reyes esperando la siguiente novela, la Ya, siguiente obra. prontito, prontito. Bueno, me alegro mucho y nada, que ha sido un placer charlar contigo y un placer leerte, así que nos quedamos con ganas de más Reyes. Muchísimas gracias, Mónica. Amigos, nosotros nos vamos. Espero que os haya resultado interesante este programa. Os dejamos las notas de esta obra y de su autora en la descripción del programa, como hacemos siempre, y os invitamos a que, como siempre, siempre os recomendamos cosas buenas, ya lo sabéis, que os hagáis con ella y que entréis en esta historia, de verdad, que luego me lo contaréis. Amigos, nos vamos. Gracias, Reyes. Gracias a todos por habernos escuchado una vez más y volveremos en un nuevo episodio de Buenos Días, Madresfera. Adiós. Adiós.